bajo un título de falla como que compresor no rinde o no comprime lo suficiente, deberíamos hacer un análisis primero de qué es un compresor y cómo funciona en perfectas condiciones. Esta ilustración nos muestra los componentes básicos a tener en cuenta del buen funcionamiento de un compresor. Tenemos el pistón, que gracias a la biela tiene un movimiento ascendente y descendente, movimiento que va desde el punto muerto superior hasta el punto muerto inferior. El tema del perno, ¿no es cierto?, tiene que ver justamente con el movimiento que la biela le ofrece al perno para que éste pueda desplazarse. El cilindro le vamos a llamar a la cavidad donde el cilindro hace su desplazamiento. La luz que existe entre cilindro y pistón debería estar compensada por aros. Habitualmente cualquier compresor lo hace. Tratándose de refrigeradores tipo domésticos, no necesitan aros. El mismo aceite genera una película que impermeabiliza la posible pérdida que haya por esta luz que puede existir entre el pistón y el cilindro. También tenemos la placa de válvulas, la placa encargada de dividirme qué hay debajo del pistón y qué hay encima del pistón. Por encima del pistón nos encontramos con la placa de válvulas e inmediatamente con el pistón las válvulas o láminas. Lámina de baja y lámina de alta. Fíjese que en la ilustración se muestran dos circulitos que vendrían a decirme a dónde pivotea esa lámina. Lámina de acero con un perfecto asiento para que no haya pérdida. Ahora sí, por último, la tapa de válvulas, que es la que me genera una especie de laberinto, diría yo, que me divide lo que hay del lado de succión de lo que hay del lado de descarga. En este caso, a su lado derecho hemos llamado succión, por eso la lámina de baja de color azul, y del lado izquierdo hemos llamado descarga, donde va a ir la alta presión, por eso hemos colocado una lámina color roja. Veamos cómo es esto del funcionamiento del pistón, a ver si se puede comprender. Cuando el pistón baja, la lámina de baja se abre porque se está succionando del lado de abajo de ella misma y el refrigerante es succionado e ingresa a la cámara de compresión tal como viene del evaporador, a baja temperatura y a baja presión. Cuando el pistón sube, la lámina de baja se cierra perfectamente, mientras que la de alta es la que está abriendo para que toda esa presión, al estar nosotros con el pistón reduciéndole el espacio, esa presión sea muy elevada. Y ahí la tenemos ni más ni menos que en el lado de descarga, también saliendo el refrigerante en forma de vapor, pero distinto a como ingresó. Ingresó a baja temperatura y a baja presión y sale por la descarga también en forma de vapor a alta temperatura y alta presión. Fijémonos qué pasa con algunas fallas en los compresores. Teniendo en cuenta el funcionamiento que hemos visto recién, analicemos lo siguiente. Volvemos a tener el mismo trabajo del pistón y la falla que determinaremos es esta. Carbón en el asiento de la lámina o lámina de alta defectuosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la lámina de alta, y la ilustración lo muestra, no hace un perfecto apoyo en el anillo de apoyo. Eso hace que tengamos una pérdida, que el compresor habitualmente decimos no retiene. Fijémonos cómo ocurre la falla, para que entendamos de qué se trata. Cuando el pistón sube, la descarga tiene alta presión, la lámina que está defectuosa o con carbón en su asiento asimismo se abre y tenemos una buena descarga, y fíjese que el lado de succión está totalmente sellado porque la lámina de baja no es quien generó la falla. El problema es cuando el pistón baja. Cuando el pistón baja, gracias a la rotura que tenemos en la lámina de alta, la descarga se vuelve, inflando de esta forma la cámara de compresión. Pero la cámara de compresión en ese momento, al pistón el estar yendo hacia abajo, abrió la lámina de baja. Entonces, esa presión de descarga que se está volviendo hace que en vez de tener yo mi succión como habitualmente la tendría, tengo esto, miren, una succión que está siendo cargada en presión. La misma presión que se fue al condensador por la descarga, pero que ahora se vuelve por defecto de la lámina de alta,
está haciendo que mi cámara de succión, en vez de tener la entrada de baja presión y baja temperatura, sea una salida de alta presión y alta temperatura. La consecuencia es directa, ¿no es cierto? Tengo descarga con baja presión y tengo una succión con elevada presión. Habitualmente decimos tengo la alta muy baja y la baja muy alta. O también decimos que tienden alta y baja a igualarse. El porqué de la lámina defectuosa, por el tiempo, por la calidad del material. El porqué del carbón en el asiento, eso es más probable, eso es más habitual. El carbón se genera porque pequeñas moléculas de aceite se han carbonizado por exceso de temperatura. ¿Por qué puedo tener exceso de temperatura en el aceite? Porque tengo bajo voltaje y entonces suben los amperes y por ende la temperatura. Porque tengo un condensador bastante obstruido con suciedad y no logro un buen intercambio de temperatura. Porque tengo refrigerante en exceso, o lo más habitual suele ser esto de que se puede tapar el filtro. Si el filtro se tapa parcialmente, si tenemos una obstrucción total es otra historia, pero un filtro que puede taparse parcialmente me puede generar la falla de que al tener mucha alta en la alta, al hablar de alta presión hablo de alta temperatura, esa alta temperatura me haya generado este defecto de fabricarme carbón a partir de moléculas de aceite, y por supuesto ese carbón se genera en el lado más caliente del compresor, ni más ni menos que el asiento de la lámina de alta es donde tengo la mayor temperatura. No es la única posibilidad de compresor que está perdiendo alta por baja, porque la otra posibilidad que tengo de que el compresor ya esté con poco rendimiento es cuando tengo esta otra falla. Tengo demasiada luz entre cilindro y pistón. Eso quiere decir que por el tiempo que ha transcurrido, el desgaste del pistón o del mismo cilindro me ha generado una luz importante entre ambos elementos. Entonces fíjense lo que ocurre en este caso. Cuando el pistón sube, que tengo la descarga, la lámina de alta se abre, la lámina de baja se cierra perfectamente y no es por ahí donde tengo la pérdida esta vez. El problema ocurre que esa alta presión escapa por esa luz que me ha quedado excedida en espacio entre cilindro y pistón, y eso hace que entonces tenga en principio una descarga con más baja presión que la habitual. ¿Y qué pasa en el cárter? El cárter se me eleva en presión, y recordemos que en un motocompresor de tipo familiar el cárter es la succión. El caño de succión está ligado directamente al cárter. En consecuencia, la succión se encuentra, al igual que el cárter, elevada en presión. Una vez entendidos estos dos posibles problemas que puedo tener internos en el compresor, veamos cómo ocurre esta falla cuando yo la puedo analizar analizando mi circuito. Volvemos al circuito de refrigeración. Sabemos que las fallas que hemos analizado ocurren dentro del compresor y veamos cómo se manifiesta la falla. Están un poco situadas las condiciones normales, el condensador con el calor que yo espero habitualmente, mi evaporador completo de refrigerante inundado al 100% y mi presión de baja entre 2 y 7 libras según qué tipo de refrigerador sea y según qué refrigerante esté utilizando. Estas son las condiciones normales. Ahora analizamos, la animación va a mostrar cómo manifiesta el circuito la falla de falta de rendimiento en el compresor. ¿Qué es lo primero que nota el cliente? Muy parecido a cuando falta refrigerante, que su evaporador se completa solo hasta la mitad, que su heladera con freezer en el sector heladera no refrigera como antes. Si fuese heladera sin freezer veríamos medio congelador con hielo, la otra mitad no. Si fuese heladera no frost, bueno, las consecuencias pueden ser otras. Ya no importa qué tipo de evaporador esté hablando, lo que sí queda claro es que el evaporador no se puede completar porque falta rendimiento. Si lo vemos desde el lado de alta, diríamos que el equipo, al tener poca alta, no tiene la fuerza suficiente para llenarme el evaporador. No por falta de gas refrigerante, sino por falta de fuerza para lograr este objetivo. Si lo vemos desde el punto de vista de la baja, podríamos decir que la baja me está produciendo una contrapresión que hace que la última parte del evaporador no pueda completarse tampoco.
¿Qué más ocurre? También ocurre que el condensador se ve con menos calor de lo habitual. Es lógico, toda la presión de alta que intentaba ingresar al condensador por las roturas de compresor con falta de rendimiento, ese calor no está presente, ese calor se vuelve hacia la baja, por ende el condensador tiene menos calor. Y la última y más importante consecuencia es: ¿qué pasa con esa presión que no va al condensador? Se me vuelve a la baja, haciendo que mi manómetro muestre una presión bastante más alta de lo habitual. ¿Qué pasa con mi caño de succión, el caño de retorno? Muy importante, muy fácil de deducir. El caño de retorno, que debería estar volviendo con gas refrigerante desde el evaporador, no solo que no trae refrigerante, sino que encima al encontrarse elevado en presión, por supuesto que también se va a ver elevado en temperatura. Fíjese que esta falla es muy similar a la de falta de gas refrigerante. El manómetro de baja me marca la diferencia entre un diagnóstico y otro. Mucho cuidado con eso. Éxitos en su propia experiencia, suerte con su propio diagnóstico y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.